ahora con Ernesto Piedras. Él es miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y director general de The Competitive Intelligence Union. Un, ya Unit. me hice bolas. Unit. Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes. Darío, muy bien, siempre feliz cuando estoy aquí, más cuando estamos con un cumpleañero, ya lo felicité en redes Ah, sociales, ¿qué es lo Gracias, que gracias. toca? ya. Gracias, amigo. Bueno, Gracias, Ernesto. oye, Un Ernesto, a abrazo ver, digital. platícanos por favor de este tema relacionado con la iniciativa del senador Ricardo Monreal, que bueno, pues eso es otra más de las iniciativas que están ahí en el Congreso y que son sumamente polémicas. Exacto, y debemos acostumbrarnos, querido Darío, porque la tecnología cambia, la adopción que tenemos de diferentes plataformas va cambiando. Pensemos en lo que éramos hace 5 y 10 años, y ese no era un tema en tus espacios informativos y de Rogelio, hablábamos de otras cosas, de la brecha digital. Hoy es algo cotidiano. Mi abrazo a Rogelio fue por redes sociales y así nos transcurre la vida. Y entonces hoy está esta discusión que además se queda muy caliente después del ejercicio de salida del presidente Trump en cuanto a si fue correcto o no haberle bloqueado sus cuentas de redes sociales que incitaban a la violencia, hubo decesos en el proceso. Y pues ahora es el tema, ¿sí? Tenemos que aprender a relacionarnos ahora en esta plataforma digital y pues aquí estamos. Eso lo vimos en Washington, lo vimos en Estados Unidos, fue tema con Trump. Hoy toca aquí, hasta dónde toca acotar, por ejemplo, al presidente mexicano para que exprese sus opiniones en un año eminentemente electoral como ningún otro en la historia de México. Entonces, nos preocupa porque las redes sociales son un medio que ha nacido de manera muy libre, que ha sido bidireccional, multidireccional, todos nos podemos comunicar con todos teóricamente, pero también hay un tema de responsabilidad. Igual que en la radiodifusión se restringen los temas que tengan que ver con soberanía, con seguridad nacional, con salud pública, o sea, drogas, y otros temas más de corte de la sexualidad, pues han sido materia de restricción de la radio, de la Secretaría de Gobernación hacia la radiodifusión. Debe restringirse también para años electorales y para fines de salud pública y seguridad nacional. Entonces, ahí está la discusión. El senador Monreal de repente dice, no, no los toquen. Pero yo creo que esa es una voz prominente, una voz muy importante, pero la discusión está abierta, ¿eh? Yo creo que no es solo tema de una sola voz, sí hay mucha corresponsabilidad de todos y pues a opinar sobre ello se ha dicho. Exactamente, Ernesto. Pero pues las redes sociales pues se ven como plataformas privadas que utilizamos todos bajo ciertas reglas, como tú lo mencionas, y hasta hace poco pues eran benditas. ¿Por qué este cambio tan drástico ahora de quererlas regular? Mira, porque hemos visto las implicaciones que tienen. Podemos pasar primero del plano fiscal y ahorita hablamos del tema de contenidos. Nacieron muy libres las plataformas de redes sociales, las plataformas de servicios over the top, las OTTs tipo Netflix, etcétera, y de repente el mismo gobierno ha dicho, oye, tienen que pagar impuestos como lo hacen las otras bases de comunicación y se les han impuesto ya exactamente gravámenes fiscales, pero sí vemos que hay una corresponsabilidad. Si alguien incita a la violencia o tiene un sesgo político, puede ser que se diga, oye, no, como autoridad electoral, por ejemplo, te invoco a que no las uses como una plataforma electoral cuando eres una figura prominente. Son libres, pero también hay un tema de ponderación, Rogelio. ¿Cuánto pesamos en las redes sociales?
Si eres el presidente de Estados Unidos y tienes decenas de millones de seguidores, tu opinión claramente va a tener una huella más grande que si eres un ciudadano común, un opinador profesional, etcétera. Entonces van siendo escalas e insisto, coincido contigo, está siendo, si no un cambio, una invitación a la reflexión de deben regularse o no, y ya estamos viendo ejercicios. La siguiente pregunta que nos inquieta es, ¿estamos acostumbrados a que los gobiernos nos digan puedes hacer esto o no? Hasta aquí da el marco legal. Aquí el tema interesante son empresas privadas las que toman ese ejercicio y ese es el argumento de Monreal. Dice, ¿por qué una empresa privada que debe ser una plataforma administradora de la información puede llegar a decir tú sí y tú no? Entonces, pareciera una confrontación de como si fueran estados. Mucho se ha dicho, si Facebook fuera un país, sería el segundo más grande o el primero más grande del mundo, por todos sus abonados. Entonces sí se vuelve un ejercicio, insisto, al que debemos acostumbrarnos a tener una agenda abierta a la discusión. Oye, Ernesto, háblanos de experiencias en otras partes del mundo. ¿Qué tan regulado está el uso de las redes sociales en otras latitudes? Mira, más allá del caso del expresidente, bueno, en Estados Unidos le siguen llamando presidente Trump porque es una designación vitalicia, pero en otros países los regímenes dictatoriales sí o cerrados como China sí han tendido a administrar mucho los contenidos. De ahí en más, Europa continental, Reino Unido, por ejemplo, que siempre son ejemplos muy ilustrativos, no cierran las redes a menos que exista una invocación a algo claramente inapropiado, violencia, sexualidad fuera de los marcos permitidos, etcétera. Entonces, han tendido a ser más bien libertarios. Sin embargo, ya traen juicios. La Unión Europea trae fuertes juicios de revisión de su peso de mercado con Facebook, por ejemplo, con YouTube, en donde dicen tienes demasiada influencia sobre la opinión pública, sobre la sociedad. Y sí traen procesos en la Unión Europea muy avanzados para acotar ese peso y esa capacidad de influencia. La hemos visto hasta en procesos electorales, sobre todo. Entonces, si nos vamos a la experiencia internacional, ese capítulo ya se abrió hace 2 y 3 años allá en Europa continental. Sí. Ernesto, también la fuerza de las redes sociales llega a los mercados. Este fenómeno de GameStop y este foro Reddit, pues puso a temblar a todos en Wall Street. ¿También se tendrían que regular en estas opiniones sobre qué puede subir en la bolsa o en los mercados? Claramente sí, son factores de decisión. Lo vimos como tan fresco como lo mencionas la semana pasada, brincaron los indicadores y los valores de las acciones muy marcadamente. Entonces, la información influye sobre la evolución de los mercados y estos son canales de información, además de agentes económicos con fuerte poder adquisitivo, con fuerte capacidad de decisión bursátil, mercantil, etcétera. Entonces, si hay un tema, fíjate qué bueno que lo mencionas, si hay algo que resulta absolutamente confiable, son los reportes que las empresas entregan a las bolsas trimestralmente, por lo general, porque lo hacen bajo ciertos criterios metodológicos, bajo ciertos marcos legales que si violaran estarían en fuertes riesgos. Entonces, cuando se dice la empresa reportó a la bolsa, lo tomas como es la información más fidedigna y confiable que hay. Pero de repente si hay factores que influyan en la bolsa, pues se hace muy peligroso.
Ernesto Piedras, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y director de The Competitive Intelligence Unit. Muchas gracias por la entrevista. Que pases buena tarde. Seguimos al habla. Muy buena semana corta. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias, Ernesto Piedras. El consenso de los analistas...